Saludos, queridos cordelitos del amo. Un abrazo Kodesh, disculpen. Un abrazo Kodesh a todos, esperando que se encuentren bajo el favor y la misericordia de nuestro Abba Kadosh Yahweh y de su Hijo nuestro Rey. Queridos siervos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Sí, pero todo estaba previsto, todo estaba ya profetizado. Todo Yahweh lo tenía tomado en cuenta desde el principio y tiene soluciones para todo. Y una de las cosas que más le importa a él, con las que más está trabajando él a través de todos estos tiempos peligrosos, es la salvación de su pueblo, de sus escogidos, de sus seguidores, de los seguidores de su Hijo, que él llama ovejitas, queridos corderitos. Porque las ovejitas se someten a su palabra, a su pastor. Y el pastor de pastores es Yahshua. Entonces no se trata de someterse a cualquier líder religioso. No. Se trata de someterse al cabeza, al rey de los pastores. Al cual todos los pastores genuinos de Yahshua deberían estar sometidos. Y si no lo están, es que no son entonces pastores de Yahshua. No han sido puestos ahí por él. Y ahí hay peligro. Cuando ven ustedes, queridos corderitos, que hay personas que se llaman a sí mismos pastores o moreos, o evangelistas, ancianos, como se quieran llamar, que se estén metiendo y se estén haciendo pasar como del pueblo, pero que no estén sometidos al amo Yahshua, no son de él, queridos corderitos. Y si no son de él, son del enemigo. Tengan cuidado. Bueno, vamos a hablar así por encimita, porque es bueno tener las cosas entendidas correctamente. Así que vamos a hablar de lo que ya sabemos, para ponerlo todo en orden, en un contexto cronológico y en un contexto del entendimiento certero, que es lo que a veces no permite que nosotros, conociendo texto, podamos llegar a la verdad, al meollo de lo que se nos está hablando. Entonces, vamos a trazar nosotros aquí el pacto, este pacto de salvación, el nuevo pacto, bajo el cual estamos, desde Abraham hasta nosotros hoy en día. Pero para tiempos de Abraham no se dijo que habría un nuevo y un viejo pacto, simplemente se habló de un pacto. Este es el pacto que yo haré contigo y con tu descendencia después de aquellos días. Entonces, queridos corderitos, es bien interesante el nombre del patriarca de la fe, del padre de la fe, Abraham, porque originalmente este siervo arameo, Abraham, que vivía en Ur de Caldea, porque Aram estaba controlado por los caldeos y toda esa región estaba dominada por los babilonios, caldeos y toda esa gente, los medos, persas. Estuvo siempre bajo el dominio de alguien, los asirios a veces, pero en este caso pues él salió de ahí porque Yahweh lo sacó, lo llamó fuera de Ur de Caldea, siendo él arameo, y salió con toda su familia, y su nombre era Abraham, queridos coritos. Abraham, no Abraham, como fue después. Su nombre era Abraham. Y aquí hay un juego de palabras muy interesante, queridos coritos, en este nombre, porque Ab significa padre, o cabeza, o líder, o patriarca, pero casi siempre pues se sobreentiende como el padre que es cabeza de un hogar, de una familia, de algo que viene después, de algo que es una familia que está en crecimiento, de una nación o multitud de naciones que están en crecimiento. Así que el nombre de Abraham, tiene como parte de su nombre, como prefijo, Ab, esa raíz que significa padre, o cabeza, o patriarca. Y en el caso del nombre original, Abram, entonces la segunda parte de su nombre, Ram, querido cordrito, tiene un significado un poquito abstracto.
Porque fíjense ustedes que como hay un juego de palabras, de letras en estos nombres de Abraham que evolucionaron y eran nombres arameos, pero muy parecido al hebreo, porque la palabra Ab, que es hebrea, viene del antiguo arameo. No era una palabra hebrea al principio. Entonces, Ram puede significar un carnero, un macho carnero grande. De hecho, la palabra Ram en inglés, que significa macho carnero, viene de Aram, del hebreo y de allá, de estas raíces primitivas, viene eso. Igual que la palabra Am, ¿verdad? Que ya dijimos que significa pues humanidad, gente, humanidad en general. La línea aérea Pan Am, la Am es parte de América. Pan Am significaba pan. Esos son palabras griegas, créanlo, queridos codritos. Pan Am. Y era una línea americana la más importante y la de las primeras del mundo. Pan significa todo, como kol en hebreo, todo, de todos. Pan, Panam, línea aérea de toda la humanidad. Por eso era la primera línea mundial, la primera línea alrededor del mundo, la Panam. Ya no existe. Muy famosa. Pues aquí tiene, queridos codritos, una diversidad de palabras o de raíces en este nombre, este patriarca ancestral de la fe. Abram es una de las posibilidades. Este es su nombre original. Ab, que significa padre o cabeza. Ram, que puede significar un macho carnero. Pero dependiendo de cómo se vea, queridos codritos, porque dependiendo de la pronunciación que se le diera, si el nombre de Abraham se pronunciara Abraham, con la A un poco extendida, ya es otra palabra, porque Abraham es una cosa y Abraham es otra. Fíjense ustedes, casi suena igual, pero Abraham tiene como que la A estirada. Si ese hubiera sido su nombre, o quién sabe si lo era, o si algunos lo llamaban Abraham y otros lo llamaban Abraham, pues Abraham significa padre y Ram, con la A extendida, trueno. O sea, como que un poderoso, un padre de trueno, un padre poderoso, querido Abraham. Pero Yahweh le cambió el nombre a Abraham o Abraham, se lo cambió a Abraham. Abraham, queridos codritos. Su nombre era originalmente Abraham. Abraham, que significa padre, destrucción, del antiguo nombre del Baal destructor egipcio y de toda esa civilización antigua de este tiempo. Abraham. Ese puede ser otro significado del nombre de Abraham, del nombre antiguo de este siervo. Abraham, padre destructor de la humanidad. Abraham, padre carnero macho, de ovejas grandes macho. Y Abraham, padre de trueno. A lo mejor es las tres cosas a la misma vez. Porque de él salió una multitud enorme, una humanidad enorme, que no va a ser salva y que Yahweh va a destruir. Así que eso es eso deriva de su nombre original, Abraham. Pero el padre Yahweh le cambió el nombre de Abraham a Abraham, queridos coditos. Abraham. Ahora el nombre de Abraham adquiere otra connotación, porque Ab sigue siendo padre, pero la segunda sílaba,
Ra ya no es Ra, es Ra. Raj con Het. Una J en español. Het, la Hei. Raj es la raíz de la palabra Rahem, que significa tener compasión, misericordia. Y Am, humanidad, siempre. Entonces, Ab, Rah, Am, significa Padre de la misericordia de la humanidad. Padre misericordioso de la humanidad. Pero su nombre previo, Padre Ra, destructor de la humanidad. Fíjense ustedes. Y cuando él tenía el nombre de Abraham, sin la J, sin la misericordia, él dio a luz a su hijo primogénito según la carne, Ismael. Cuando no era todavía Abraham, cuando no era padre de misericordia de la humanidad. Entonces por eso será que él no es el hijo de la promesa, él no es el hijo de la nación de la que Yahweh tendría misericordia, porque Ismael nació cuando su padre Abraham se llamaba Abraham en vez de Abraham. Búsquenlo en Génesis para que ustedes vean que su nombre fue cambiado después de que Agar salió encinta, de que Agar dio a luz a su hijo Ismael de su amo Abraham, querido. Se llama Abraham. Abraham, padre destructor de la humanidad. Entonces la descendencia física de este hijo primogénito según la carne, según voluntad del hombre, Ismael, los árabes, no son el pueblo escogido. Pero hay un problema, porque como a la descendencia de Ismael, a los árabes, no se les dio la Torah, ellos no están enterados de nada de ahí en adelante, de ahí en lo sucesivo, de nada que tenga que les explique a ellos quién es el verdadero pueblo y por qué. No hay nada que ellos sepan cuando se fue botado Ismael con su madre Agar al desierto, que fue justo que los botaran porque ellos eran malvados y ya los habían botado antes y se arrepintieron y los recibieron y los volvieron a botar y ya Sara dijo, ya no puedo. Entonces cuando ellos se fueron sin. Ni Abraham tenía la Torah, ni revelaciones todavía de lo que iba a hacer Yahweh con su hijo según la promesa, porque su hijo según la promesa iba a ser Isaac, el que vendría por Sara, y no el que vendría según la carne por Agar, la egipcia. Y los árabes no sabían eso, ni lo saben todavía. Entonces ellos se van con lo obvio, con lo poquito que tienen. Ellos deducen, ellos parten, ellos concluyen de que porque Ismael fue el primogénito según la carne, y es verdad, él nació primero, pero eso no fue el primogénito según la voluntad de Yahweh, porque ellos no entienden eso, esa doctrina, ese principio que Yahweh tiene establecido, que para él los primogénitos, él los escoge, no solamente porque hayan nacido primero, ¿ven? Pero los árabes no entienden eso, entonces ellos dicen, pero a nosotros nos toca, no es a los israelitas nos robaron la primogenitura, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham Isaac nació después que nació Ismael, nuestro ancestro, dicen los árabes, ¿ven? Y tienen razón, pero en el pensamiento carnal tienen razón en parte, limitadamente tienen razón, pero esa no es toda la doctrina referente a quién es el verdadero primogénito según Yahweh, porque no es según los hombres lo establezcan. Según los hombres lo establezcan, ok, tendríamos todos que conceder que Ismael es el hijo primogénito y que el pueblo escogido entonces fue los árabes, las 12 naciones que vendrían de Ismael, que son las 12 potencias comerciales, económicas, árabes, modernas, estas naciones modernas de los países árabes que son de la religión musulmana, encima ya cambiaron hasta de religión. Igual que las 10 tribus del norte, cuando salieron de Israel eran de Yahweh y todo, pero estaban adorando Baales, se fueron a Europa y cambiaron de religión, y su religión ahora es la cristiano-romana. Ustedes saben. Porque a la vez que están fuera del
pacto de Yahweh o no han entrado. Si una nación no ha entrado en el pacto de Yahweh, se la arrastra a Satán. Si una nación ha estado en el pacto de Yahweh y se sale, los arrastra a Satanás, como hizo con las 10 tribus del norte y con las 2 del sur después. En el año 70 los dispersaron los romanos a los gentiles también y quedaron fuera del pacto y fuera del entonces el cuerpo de los escogidos de Yahweh. Lo vamos a explicar ahora. ¿Y qué pasó? Entraron en las religiones, se fueron entonces con variaciones de la Torá. Y eso los hace ser de Babilonia la gran ramera. ¿Ven? Están todas las religiones, todas las mezclas del mundo en la gran ramera Babilonia. Bueno, entonces, y ahí están los árabes, los descendientes de Ismael. Ahí están los descendientes de Saúl, que también fue hermano gemelo de Jacob, el hijo de la promesa. Hermano gemelo, querido Codrito. Y hasta nació primero también Esaú. Según la carne nació primero. Pero había en el vientre una pelea acerca de quién saldría primero. Porque Yahweh tenía escogido a Jacob como primogénito de Abraham por Sara desde el principio. Lo tenía escogido desde antes de la fundación de la tierra, igual que a todos nosotros nos tiene escogido. Entonces, pero el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabía. Satanás lo sabía. Satanás sabe mucho. Y lo que no sabe lo averigua. Y se enteró de todo este lío, que cuando nació Ismael fue desechado porque el hijo venía por el otro lado, venía por Sara. Y ahora Satanás dijo, ahora pues deja ver si puedo conseguir que entonces de los gemelos nazca el más fuerte según la carne. El más fuerte, el más mundano, el más terrenal, porque la fuerza, lo físico, lo material, tiene que ver con lo mundano. Y entonces como Jacob era más pequeñito, y Jacob era espiritual, y Jacob era más quedito, y era más pacífico, se le adelantó el fuerte, el bruto, el Esaú, y abrió paso y salió primero por el vientre de Sara. Y Satanás dijo, lo conseguí. Nació primero. Pero yo decreto, dice Yahweh, que el que nació después, Jacob, sigue siendo mi escogido, aunque se le adelantó Esaú. Y Satanás contesta eso. Ok, porque tú tienes la última palabra, Yahweh. Será Jacob tu primogénito. Pero, este Esaú va a tener una descendencia bien grande. Y le va a hacer la vida imposible a la descendencia del escogido tuyo de Jacob. Le va a hacer la descendencia de Saúl, los romanos le van a hacer la existencia amarga a la existencia de los israelitas que vienen de Jacob. ¿Ven? Dice, por lo menos nació otro, por lo menos uso aquel que no esté en el pacto. Yahweh dice, no lo quiero, no es mi primogénito. A Satán dice, yo lo agarro, entonces es mío. Y Yahweh dice, llévatelo, yo no lo quiero. Lo aborrecí antes de que naciera. ¿Te acuerdas? Porque Yahweh sabía el final del principio también. Y sabía que Saúl iba a ser un profano y que iba a despreciar la primogenitura. Entonces, querido Codrito, pues, lo dejó ir. Y Esaú se le fue. Y cayó en Gran Babilonia, y cayó en el mundo, y cayó en manos de Satanás. Pero sigamos entonces hablando de Abraham, querido Codrito. Que como veníamos diciendo, se le dio una promesa. Una vez que se fue Ismael, antes de despedirlo, Abraham lo bendijo. Pero no lo bendijo con bendiciones espirituales, la gran cosa. Fíjense ustedes que las bendiciones que le dio fueron cosas materiales, terrenales, mundanas. Vas a tener mucha familia, van a ser 12 reyes, 12 tribus van a salir de ti, de tus lomos también, hijo mío Ismael. Van a salir de tus lomos 12 tribus que se convertirán en grandes naciones, o sea, en una mancomunidad de naciones árabes constituida por 12 países,
Fue lo que más o menos le dijo a Ismael y a Agar. Los dos oyeron la bendición. Y habitarás en las áreas áridas, habitarás en los desiertos. Y los árabes, ¿dónde viven? No viven en las planicies de Estados Unidos donde se siembra el trigo y donde se siembra. Viven en lo arenoso, en lo desértico, y claro, pues hacen maravillas regando ahí, poniendo a crecer cosas. Subsisten. Y como tienen petróleo, porque les dijo que también iban a tener su dinerito, sin embargo, sus bendiciones dependerían de las bendiciones dadas al jefe, a Jacob, a Israel. Porque fíjense ustedes que los árabes han podido crecer y crecer en riquezas y en poder que tienen debido al petróleo, porque se lo compran las naciones mayormente israelitas. Esas tienen el billete, esas tienen el dinero también, tienen bendiciones materiales superiores a las naciones árabes que vinieron de Ismael. Entonces, si no es porque las 12 tribus de Israel son el pueblo escogido y tienen bendiciones espirituales y materiales, entonces Ismael, las 12 tribus de los árabes no tendrían ninguna riqueza. ¿Ven? Como hay que ver las cosas. Así es que, si no tuvieran los israelitas las 12 tribus, que son todos esos países europeos y americanos que ellos colonizaron, porque ellos se extendieron por toda la faz de la tierra, los israelitas caídos. Si no tuvieran los israelitas caídos toda esa riqueza y todos esos aviones y carros que necesitan gasolina, se morían de hambre las 12 naciones árabes. Yahweh lo hizo así. O sea que ellos se sienten ricos, pero dependen de los otros para ser ricos. No es solamente que los israelitas dependan del petróleo, porque ellos pudieran haber inventado carros de otra manera, otro tipo de transportación, si no hubieran habido los árabes, sus esclavos, que le vendieran el petróleo compradito con su dinero. Y cayeron los árabes en esa trampa de venderle por dinero, y el dinero es de las tribus de Israel. ¿Quién controla la economía mundial? Las tribus de Israel. ¿Cuál en particular? Efraín. Vamos a hablar de esto ahora también. En breve, queridos codritos. Hablar quién controla el mundo hasta el momento y quién lo va a controlar durante la gran tribulación. Shalom, shalom. Compartan este video, queridos codritos. Pásenselo a personas que estén interesadas, que necesiten el trasfondo, porque leen mucho de la escritura, mucha profecía, y no encuentran cómo encaja una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tienen que entender hasta que Ismael nació, antes de que Yahweh le cambiara el nombre a su padre Abraham, que se lo cambió a Abraham, padre de misericordias. Y cuando nació el hijo de la promesa, Isaac, su nombre ya era Abraham, padre de misericordia a la humanidad. Y al primero que le iban a tener misericordia eran a la humanidad, a las naciones que salieron de los lomos de Jacob, llamado Israel. Ven, queridos siervos. Entonces, es más, sigamos hablando un poquito más acerca de este tema. Se le dio la promesa básica a Abraham, la de la primogenitura de Yahweh, no la primogenitura falsa según el hombre, según el que abre matrices, según lo físico, porque Yahweh no se deja llevar por eso, por lo físico, necesariamente. Entonces le dio bendiciones a Ismael, su padre Abraham se las dio, como ya dijimos, pero las bendiciones mayores y la promesa estaba reservada para el hijo por Sara, para Isaac. Cuando nació Isaac, nació con el nombre, estando Abraham ya con el nombre cambiado, Abraham, para que viniera de la descendencia del padre ahora que tiene misericordia, Rahem, de los de los seres humanos. Entonces, queridos codritos, la promesa pasó de Isaac a su hijo, no según nacimiento, sino según la promesa, Jacob. Porque cuando Isaac fue a tener a su hijo Jacob, tuvo dos
de un cantazo 2 que eran gemelos, 2 varones. Esaú, que se le antecedió, se le adelantó a abrir matriz y a nacer primero, y es primogénito según la carne, según el hombre, según el mundo. Pero según Yahweh, el primogénito era el escogido desde antes de la fundación del mundo, Jacob, que le cambió su nombre a Israel. Entonces le dio bendiciones también a Esaú, su padre Isaac. Pero las bendiciones más grandes, espirituales y materiales, y la promesa, le fueron dadas a la descendencia que vendría por Jacob o Israel. Descendencia, dice Pablo cuando analiza el texto, y dice que es raro que no dice descendencias, porque, dice Pablo, se le dijo a Israel, a Jacob, que cuando Yahweh le cambió su nombre, de él vendrían 12 tribus, 12 naciones. Entonces son descendencias. ¿Y cómo dice descendencia en singular? No lo entendía Pablo hasta que apareció Yahshua. Fíjense ustedes. Entonces, bueno, se le dio a la descendencia de Israel, que son 12 tribus, pero la descendencia de Israel se le dieron las promesas para que entonces ya él hiciera, esa descendencia hiciera con las promesas lo que él le diera la gana, lo que Yahweh tenía planeado. A quién dárselas lo tiene a sus escogidos. Y fíjense ustedes, queridos coitos, que cuando nacieron los hijos de Israel, de Jacob, el primero fue Rubén, luego vinieron pues Simeón, Leví y todos los demás, y los primeros 10 se descalificaron, perdieron la primogenitura porque hicieron actos abominables, porque hicieron cosas y siguieron siendo desobedientes, eran rebeldes y cada vez hacían cosas peor, así como estilo el rey Saúl, hacían cosas peores, queridos codritos. Y Yahweh dijo, pues ya no puedo contar con Rubén porque mira lo que ha hecho. No puedo contar con Judá porque mira, no puedo contar con Leví, no puedo contar con este. Estos los vendieron a su hermano José. Este se acostó con la esposa, una concubina de su padre. El otro se acostó con una ramera y no le quiso negar el derecho del levirato a su nuera Tamar. El otro confabuló. Los otros mataron al rey de Siquem y a todo el pueblo de Siquem. Y estaba Yahweh y estaba Jacob. Ya yo no aguanto más estos hijos míos. Sí, querido coito, Yahweh se pone así, ya yo no aguanto más. Se lo dijo a Moisés en el desierto también. Mira a ver qué va a hacer con ese pueblo tuyo, porque yo lo fulmino aquí ahora mismo. Yo no lo soporto más. No, te lo ruego, le dijo Moisés. Y en un acto de amor tan increíble, querido codrito, Moisés dijo, no los mates, no los mates. Razonó con Yahweh. Yahweh lo oye, Yahweh siempre oye a sus escogidos, querido codrito. Y le dijo, no lo mates, te lo ruego, borra mi nombre del libro de la vida, pero no los mates. Mátame a mí en lugar de a toditos ellos. Ten compasión, aguanta un poquito más. Fíjense ustedes, querido codrito, qué curioso. Que Yahweh que dice que no da a sus siervos más de lo que pueden soportar. Moisés estaba soportando en ese momento más que lo que el propio Yahweh quería soportar. Yahweh no quería soportar más, pero Moisés le habló y dijo, por ti los hago, por ti los hago. No los voy a matar ahora de un cantazo. Pero fueron muriendo durante los 40 años poco a poco en el desierto, queridos codritos. Los mató, sí, pero no que las naciones se dieran cuenta. No que le hiciera una masacre de israelitas allí en el desierto y los matara a todos. ¿Ven cómo lo hizo Yahweh? Bueno, entonces se le habían dado ya las promesas a la descendencia de Jacob, pero estaban vagando por el desierto, habían salido de Egipto, de esa gran Babilonia del ese tiempo que se llama Egipto, y estaban depurando por el desierto antes de entrar a la tierra de la promesa, como nosotros los que hemos salido de la gran Babilonia estamos por un desierto espiritual, hemos salido de un Egipto espiritual a similitud de aquel antiguo pueblo y estamos por un desierto espiritual depurando y aprendiendo los mandamientos y poniéndolos ahí a la práctica antes de entrar en la
tierra de la promesa, que es la tierra, el planeta Tierra completo, convertido a Israel, convertido a Kadosh durante el milenio, cuando Yahshua llegue y empiece a reinar. Esa es nuestra tierra de la promesa. Es gigantesca, gigantesca. Y la capital, Jerusalén, la nueva Jerusalén, va a ser desde el río Nilo hasta el río Éufrates, queridos corderitos. O sea, lo que es hoy, lo que Yahweh le dijo a Jacob y a Moisés, que sería la tierra del pueblo completo, de las 12 tribus completas, desde el Nilo hasta el Éufrates, toda esa región, ahí van a habitar las 12 tribus completas. En el reino, eso va a ser la ubicación de la capital nada más de la Nueva Jerusalén. Porque todo el resto de la tierra será donde estén viviendo. Pues la tribu va a ser dividida en 12 porciones, la superficie de la tierra, y van a estar viviendo ahí las 12 tribus de Israel, del Israel gobernante. Vamos a ver cuál es, porque no es el que muchos de ustedes creen. ¿A quién se le dio la promesa y quién la van a recibir? Ahí está la respuesta. ¿A quién es? El verdadero Israel. Vamos entonces a seguir hablando. Y entonces, queridos corderitos, pues decíamos que entraron en la tierra de la promesa con Josué, porque Moisés no pudo aguantar realmente lo que pasó y le pegó a la piedra en vez de hablar. No pudo aguantar. Llegó a su límite. Y Yahweh dijo, ya no te doy más, porque de ahí para adelante no lo puedes soportar. ¿Ven? ¿Cómo Yahweh sabe hasta dónde podemos soportar o no? Nos sigue dando más y más y más y más, hasta que ya no podemos. Hasta que no podemos. Yahweh, esto me venció, no puedo. Está bien, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ya no te doy más nada más pesado, porque hasta ahí me llegaste. Él es compasivo. Él no muele a sus seres humanos, Él los purifica, los cierne, los pasa por un crisol. Él no los pasa por un moledor de carne como algunos hacen. Yahweh no es cruel como algunos quieren, porque son crueles y quieren que Yahweh sea hecho a su medida y a su semejanza. Háganse a medida y semejanza. Yahweh es misericordioso y paciente y compasivo, y tú te puedes sentar hasta razonar con Él, y Él te oye, porque Él quiere saber cómo sus hijos piensan y se sienten y hasta dónde soportan. Y nosotros tenemos derecho a decírselo, y Él no lo ve como queja. Él lo ve como un padre amoroso de que los niños suyos, los hijos suyos necesitan de Él. Papá, es que me pasa esto, es que me sucedió lo otro, no sé cómo salir, me pasó esto, ya no soporto más, ayúdame tú que eres más grande y más sabio. Sí, hijo, sí. Eso es lo que dice Yahweh. Sí, hijo, sí, no te voy a permitir que caiga más nada sobre tus hombros. Ya con esto tienes suficiente. ¿Ven? Y con todos ha sido así. A ninguno lo ha matado cargando cosas que no puede cargar. No hagan ustedes diferente y no se llamen hijos de Yahweh si son incompasivos y si practican la impiedad. No son de Yahweh entonces. Bueno, queridos corderitos, entonces entraron en el desierto, ocuparon las tierras de las 12 tribus. Más bien las dos de José, estaban Efraín y Manasés, queridos corderitos. Y todo lo demás que ya sabemos. Entonces, queridos corderitos, vinieron los asirios y se llevaron las 10 tribus del norte al exilio permanente. Al exilio físico, a un exilio de su tierra literal permanente. Pero se fueron a otros sitios de la tierra, a otra área geográfica de este mismo planeta. Y ya sabemos a dónde, ¿verdad? Subieron primero por ahí, por los Urales, por el mar Caspio, atravesaron. O sea, algunos pararon. Los sátrapas, los sabios se quedaron en Asiria. Sí. Igual que pasó con los babilonios, antes de que se metieran los ejércitos de Nabucodonosor en Babilonia a matar a todo el mundo, a llevarse los cautivos a Babilonia. Él sacó las élites, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sacó las élites, los sátrapas, los sabios, y se los llevó primero y los puso en palacios y los puso en casas. Y ustedes van a ser mis asistentes, ustedes van a ser mis asesores de gobierno.
Y ellos sí, no tenemos más remedio porque estamos capturados aquí, pero nos tratan bien. Y luego Nabucodonosor fue y buscó entonces a la gente, a los judíos que estaban convertidos como en gentiles, en gentuza allá de los perdidos que los tenían los reyes, los tenían perdidos. Y los sacerdotes no tenían discernimiento. Y Yahweh les mandaba profetas, ellos buscaban profetas falsos. Bueno, a fin de cuentas, queridos coditos, se llevaron a los judíos a Babilonia. Y eso les sirvió de aprendizaje. Esos años en Babilonia, que fueron 70, les sirvió de aprendizaje a los judíos para cuando los romanos se los llevaron a ellos, se los llevaran ellos en el año 70 al exilio por 2000 años. Supieran comportarse más o menos en el exilio sin perder su identidad. Sin perder su identidad. Pero las 10 tribus del norte no tuvieron esa oportunidad. Y cuando se fueron al exilio la primera vez, iba a ser la única, porque fueron sacados permanentemente de su tierra para nunca más volver, dice la Escritura, en sentido literal y geográfico, a ese país. Ellos perdieron su identidad como pueblo, su identidad espiritual, en la diáspora, en Europa. Después que se lo llevaron por el Mar Caspio para arriba, se fueron para todo lo que es Europa Oriental, Europa, querido Codrito, de hebreo, y pasaron a Europa Occidental, y de ahí siguieron atravesaron el mar y llegaron acá, colonizaron América del Norte, América del Sur, se metieron en África y se metieron en Asia. Tenían colonias por todos sitios. Y de hecho estos países que son independientes hoy en Latinoamérica y en Norteamérica, pues estarán independientes, pero vienen de allá. Tenemos un historial israelita en el fondo, queridos codritos. No venimos de la nada, no somos indígenas al 100%, ni somos descendientes de Cam, no somos africanos. Somos mayormente de dónde, de los que nos engendraron, de los israelitas caídos que llegaron a todas estas tierras y formaron pueblos aquí, colonizaron y se casaron con mujeres y tuvieron hijos. Y de ahí salieron un montón de nosotros. Y bueno, pero hablando de la promesa, entonces, querido Codrito, se queda solamente después del destierro de Israel, de las tribus del norte, que fueron 10. Fueron 10. Y el que diga que son 11 o diga que son 9, querido siervo, hay una profecía de un hombre que rompe este trapo en 10 porciones y dáselas al rey. Eso significa que así iba a ser quebrantado el reino del norte, iba a ser dividido el reino del norte del reino del sur, y que las 10 tribus iban a ser desarraigadas de su tierra y llevadas al exilio. Por eso lo rompió en 10 pedazos de tela. El pedazo único de tela, que era el reino del norte, lo rompió en 10. Y se fueron al exilio las 10, no se fueron 9, ¿verdad? Y quedaron en el sur las tribus de Judá, con la mitad de los levitas y la mitad de los benjaminitas. Pues lo llaman 2 tribus, pero era una tribu completa, Judá, con 2 mitades, una mitad de Leví y una mitad de Benjamín. Pero no importa. Vamos a no ponernos muy puristas y muy técnicos. El asunto es que por qué Yahweh permitió que a las 10 tribus del norte se las llevaran al exilio y se hicieran mundanas y paganas y abandonaran la ley, perdieran su identidad y no supieran ni quiénes son hasta el día de hoy, que no saben los franceses que son hijos de Rubén, no saben los ingleses, bueno, los ingleses saben un poquito, saben que son hijos de Efraín, y los daneses saben que son hijos de Dan, pero mayormente las otras tribus, y sobre todo España, donde fueron tantas tribus en distintos sitios y emigraban y unos las empujaban y se iban otros y llegaban después. Y después llegaron los judíos, pues en esos otros países europeos y acá en América, no se sabe de qué tribus son, no se sabe que son tribus de Israel. Solamente nosotros, los que estamos en la verdad,
que investigamos y sabemos que estas descendencias vienen de Israel, del Israel caído. Solamente nosotros lo sabemos. Pero a veces me preguntan a mí, ¿de qué tribu soy si vivo en tal país? Si vivo en tal país, ¿de qué tribu soy? Yo le puedo decir de algunos que se sabe a ciencia cierta. Pero de otros no sabemos porque hay 3, 4, 5 tribus mezcladas en un mismo país a veces. O las hubo en distintos tiempos. ¿Y de cuál de esas tribus era tu descendiente, era tu ancestro? Yo no sé. Pues no les puedo decir, pero no importa, querido Cristo, de qué ancestro israelita seamos, porque la salvación no es según la carne, ni la pertenencia a las tribus que van a reinar en el milenio, tampoco es según la carne, según linaje, según genealogía, no lo es. Bueno, entonces, queridos colegas, se fueron las 10 tribus del norte a la diáspora y están ahí, por ahí están por todo el mundo, mezclados con animales, porque la escritura lo dijo que se mezclarían con gentiles. Lo primero que hicieron fue mezclarse con los descendientes de Jafet, sus hermanos, el hijo de Noé, Jafet, que eran los pobladores originales de Europa. Pues sabían, los de Jafet sabían que estos que venían israelitas caídos eran su familia, eran primos, lo sabían, y no los exterminaron, excepto que a veces se ponían. Unas tribus de Israel se convirtieron en bárbaros y en salvajes. Salvajes, peor. Entonces a eso sí, pues hubo guerras ahí y sí, tuvieron que matarse y mataron y los mataron también. Pero la mayor parte de ellos entraron como que, ayuda, ustedes son nuestros hermanos, ustedes son Noé, Abraham, Sid, Shem, nosotros somos semitas también, Jafet, tú eres semita. Ayúdennos ustedes, y los ayudaron. Se casaron. No tuvieron que decirles cambia de religión, porque ya los israelitas caídos habían cambiado de religión y estaban adorando los mismos Baales que los hijos de Jafet, sin saberlo, sin planificarlo. Todos terminan adorando los Baales, los mismos Baales con diferentes nombres. Al mismo Satanás con diferente nombre. Todos los que no están adorando a Yahweh están adorando a Satanás con un nombre, con otro, pero es el mismo Satanás, es el mismo, aunque la mona se vista de seda, la mona se queda. El mismo Satanás. Entonces fue fácil acoplarse, porque cuando tú dices que sí a cualquier pecado, dices que sí a cualquier doctrina, no tienes problema con nadie. Y los hijos de Jafet no tuvieron problema con los hijos de Jacob, con los hijos de Israel. Y en el sur quedaron las tribus de Judá, las tribus del sur, el reino del sur. En Israel quedaron. Fueron los únicos que quedaron. ¿Y por qué quedaron esos, querido? Porque unos años antes, cuando David fue rey, Yahweh le dijo a David, porque fue el hombre más sobresaliente de cualquiera de las 12 tribus, estaban las 12 tribus en un mismo reino, todas juntas todavía. Cuando David era rey, él reinaba sobre las 12 tribus de Israel completa, porque no se habían dividido, no se había cortado el trapo en 10 pedazos de tela todavía. Y entonces Yahweh dijo, este hombre, este siervo mío, este varón mío, David, es varón conforme al corazón mío, es misericordioso. David. Imagínense, querido siervo, que el rey Saúl lo quería matar, quería asesinar a David sin motivo, por lo menos David nunca se enteró de qué motivo tenía. Y David tuvo oportunidad de matar al que lo quería matar cuando lo encontró en una cueva durmiendo. David entró en una cueva oscura y estaba el rey Saúl dormido profundo y lo pudo haber matado cortándole el cuello o espetándole un cuchillo en el corazón, y David no hizo eso. David solamente le cortó los flecos, los tzitzot de su capa, de su manto, para que él supiera, mira los flecos, ahí me faltan, dice el rey Saúl. ¿Y dónde están estos flecos? Y que un siervo le dijera, David te los cortó, estando tú dormido en una cueva, que te pudo haber matado, rey Saúl. David no te mató, te cortó los flecos, para que tú supieras que
te dejó vivir, te tuvo misericordia, te pudo haber matado lo que cualquier hombre hubiera hecho, te pudo haber matado y no te mató porque te ama. Y aquí está la evidencia, mira, te cortó los flecos, así te pudo haber cortado el cuello y no te dabas cuenta. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Se enardeció en ira, peor, pensó, qué estúpido es, me hubiera matado mejor. Ahora me dejó vivo, ahora voy a ser más malo con él todavía, querido. Y no, este siervo que está aquí y otro, pasamos por exactamente eso mismo. Dejando libre un asesino, dejando libre una persona que nos quería matar y hacía daño y había matado a otra gente. Y le perdonamos la vida en un juicio, querido Cordero, porque nos dio pena que le fueran a quitar el espíritu como nos dijeron. Y yo me enteré del día del juicio porque no me lo habían dicho. Rafael y Miguel, ustedes son los dos testigos principales que van a declarar en este juicio. Y yo no era ni inmerso, querido Cordelito. Pero me tomaron, estaba todo grabado, me tomaron el testimonio porque era irrefutable. Y entonces mandaron el juez, un evangelista, para juzgar a este señor pastor, que era tan malo. Y yo todavía tenía esperanza de que él fuera bueno. Y nos dijeron antes del juicio, en el pasillo, Rafael, Miguel, ustedes son los testigos estrella de este caso. ¿Qué van a hacer? Pues decir la verdad, ¿qué vamos a hacer? Pero le van a quitar el espíritu al señor pastor. ¿Y qué significa eso? Pues que yo creía que lo iban a votar y ya, querido Coserito. Que le van a quitar el espíritu, quiere decir que se va para el lago de fuego, que no puede ser salvo. Aunque este señor me trató de matar 3 veces, yo no voy a ser tu verdugo. Y Miguel dijo, yo tampoco. Y entonces cuando lo subieron allí, que estaba temblando, querido Cristo, y la quijada se le movía así, todo estaba asustado. Yo nunca había visto una persona tan aterrorizada. Mientras el juez declaraba y nos dijo, hablen los testigos, y nosotros nos insistió por 25 minutos y no quisimos hablar. Porque no queríamos que el señor pastor fuera al lago de fuego, porque le iban a quitar el espíritu. Y este señor, en vez de, cuando terminó todo, que no lo pudieron procesar, querido, porque nosotros callamos y cometimos un error. Pero yo no me arrepiento. Este señor se fue de enemigo de nosotros, en vez de decir, Rafael, me arrepiento de yo haberte sido tan malo. Tú me perdonaste la vida, Rafael, y yo te quería matar. Eso es lo que yo quería que me iba a decir, querido. Me dijo, ahora vas a ver tú, ahora sí que no se me escapa. Ahora no te vas a tener a nadie que te ayude, porque el Señor, el evangelista, el juez se fue y ya no puedes hacer nada. Y yo sé qué es lo que yo he hecho, Padre amado, qué mal he hecho yo a este Señor. Y están dejando que se salga con la suya en vez de apoyarme a mí, en vez de apoyarnos a nosotros, queridos siervos. Pero bueno, vamos a seguir para que ustedes vean, queridos coderitos, que tenemos esos ejemplos, esos preceptos en la Escritura para agarrarnos nosotros de que alguien ya pasó por esto. A David le hicieron lo mismo, queridos siervos. Perdón. Y el rey Saúl no desistió de quererlo matar después de que David le perdonó la vida, pues este hombre tampoco a nosotros hasta el día de hoy, queridos siervos. Oren por nosotros, queridos corderos. Bueno, entonces, este hombre David, fiel siervo de Yahweh, con un corazón conforme al del Padre, que todo lo perdona, que extiende su misericordia hasta 1000 generaciones, queridos corderitos. Le hizo una promesa a David, la promesa que había sido dada a Israel, a Jacob, ahora se le extendió a David. Dijo, por tu simiente, por tu linaje, vendrá el descendiente, vendrá el trono, vendrá el ungido, el que va a liberar este pueblo, el que va a salvar este pueblo, el que va a reinar sobre este pueblo. Por tu familia David va a venir. Ven, se lo definió.
Yahweh fue definiendo por dónde vendría el descendiente que le daría la promesa que le dijo a Abraham, querido Codrito. Y entonces después obviamente nació Salomón. Y entonces la descendencia se definió ahora a través de ese hijo de David. Por ahí vendría la descendencia, queridos Codritos. Y cuando nació Yahshua, queridos Codritos, se cumplió entonces eso. Apareció el descendiente al que le fue prometida la promesa, con quien Yahweh hizo el pacto, fue con su hijo Yahshua, el descendiente, el único, porque todo Israel, todas las otras tribus y la tribu de Judá cayó y todos ya quedaron destituidos y ya no podía haber linaje, pero Yahshua ya había nacido. Yahweh preservó la tribu de Judá hasta que se cumpliera la profecía y naciera el descendiente y naciera su hijo que iba a venir de la tribu de Judá. Por eso Judá siguió existiendo después de la caída de Israel. Por eso Judá salió de Babilonia y triunfante y regresó a Jerusalén, porque tenían que esperar hasta que naciera el hijo para que recibiera la herencia, el de la promesa, el hijo Yahshua, queridos Codritos. Y todavía Judá, que está caidísima porque mataron a ese hijo, queridos Codritos, todavía Judá, que regresó a Jerusalén también otra vez, porque no perdieron su identidad en la diáspora cuando fueron votados por los romanos en el año 70 y regresaron apenas en el 1948, casi 2000 años afuera. Ellos retuvieron su identidad, bueno, más o menos dicen. No entremos en esto de que si son cazares, que si son judíos. Vamos a asumir que son judíos, pero no son judíos en su interior. Dicen que son judíos, pero no lo son, ¿verdad? Como dicen Yahshua en Apocalipsis. La cuestión es que retuvieron la Torá, la guardaron, la preservaron. No que la guardaran, cuando dice que la guardaron es que la preservaron, la mantuvieron, no se perdió, no se pegó fuego. Y la circuncisión y las dietas kosher y eso, durante todos estos 2000 años casi de exilio, los judíos siguieron haciendo eso hasta el día de hoy. Judíos caídos, judíos incrédulos en Yahshua todavía. Pero Yahshua dice que todavía tienen que existir un poco más y llegar hasta lo último de los 42 meses de la gran tribulación. Porque aunque el hijo de la promesa ya vino por Judá, al hijo le falta por sacar a los suyos, a los que era escogido de los judíos incrédulos, para meterlos en su remanente de Israel, en la iglesia del nuevo pacto, el nuevo Israel, el Israel que estará gobernando, porque es Yahshua el rey de ese Israel, y todos los que son de ese Israel tienen que estar bajo Yahshua, y los judíos inconvertidos no lo están, queridos Codritos, pero el Yahshua tiene unos escogidos desde antes de la fundación del mundo, en la incrédula y de dura servir tribu de Judá, y los va a sacar justo al final de la gran tribulación, queridos Coditos. Por eso Judá no puede ser exterminada. Y no hagan comentarios así de que con odio y con desconocimiento, queridos Codritos. Sobre todo a cristianos romanos, se los pido, porque están actuando en contra de la profecía y de la voluntad de Yahweh. Si Yahweh preserva a los judíos, por más malos que eran aquellos líderes fariseos, para que naciera Yahshua, lo sigue preservando todavía hasta el día de hoy, queridos Coderitos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Ese es el Israel verdadero, ese es el que va a reinar. No es 10 tribus inconvertidas, no son descendencias de ninguno de esos que están en Europa, aunque vuelvan a Jerusalén. No son judíos de esos incrédulos, aunque volvieron a Jerusalén, tampoco no son. Tienen que ir al descendiente, tienen que volver a Yahweh a través de su hijo, su mediador Yahshua. Así es que se hacen de Israel, porque están en Babilonia, están caídos, las 12 tribus, todos están caídos, lo dice Pablo, lo dice Yahshua. Y lo exclamó el profeta David en los Salmos: no hay uno, no queda uno, no hay uno bueno, no hay uno justo, excepto el hijo Yahshua. Y Yahshua fue el único que quedó, porque las 10 tribus del norte estaban todas en pecado, estaban todas en la diáspora, perdidas en su pecado. Y la tribu de Judá también, queridos Codritos.
estaban perdidos en sus pecados y el único justo fue el descendiente Yahshua, el que nació a través de la Virgen Miriam por el Espíritu Santo de parte del Padre Yahweh. Bendito sea por siempre, y por eso por él todos tenemos entrada al reino, ya seamos israelitas, griegos, gentiles, bárbaros, escitas, hombres, mujeres, negros, esclavos, libres, blancos, prietos, amarillos, de cualquier color. Shalom, shalom, queridos siervos.